Bienvenidos. En esta lección aprenderemos a solucionar mallas con fuentes independientes. En este ejemplo encontramos un circuito eléctrico resistivo, donde vamos a determinar mis tres corrientes de mallas. En este ejercicio ya tenemos declaradas la dirección de mis tres corrientes de mallas. Tenemos la I1, mi I2 con su respectiva dirección y mi I3 con su respectiva dirección. En la malla 1 encontramos una fuente de voltaje de 10 voltios y sus dos respectivas resistencias. La de 2 kiloohmios que está compartida con la I1 y I2 y la de 5 kiloohmios que está compartida entre la I1 y la I3. En la malla 2 encontramos una fuente de voltaje de 8 voltios y 3 resistencias, dos compartidas que la 2K con la I2 y I1, la de 3 kiloohmios que está entre la I2 y la I3 y la de 1 kiloohmio que no está compartida, solo entre la I2. En la malla 3 encontramos una fuente de corriente de 2 amperios y dos resistencias compartidas. La R2 que está de 5 kiloohmios que está entre la I3 y I1 y la de 3 kiloohmios que está entre la I3 y la I2. En el paso 1 vamos a extraer las ecuaciones de la malla 1. En esta malla vamos a seguir la dirección de mi corriente de malla. Encontramos que esta dirección me está entrando a la fuente de voltaje por el terminal negativo. Entonces empezamos con el voltaje E menos 10 voltios más el otro voltaje de mi resistencia de 2 kiloohmios, que voy a decir que sé que voltaje es igual a resistencia por corriente, entonces la resistencia que es de 2 kiloohmios, que me multiplica porque está compartida entre la corriente que estamos analizando, que es I1, menos mi corriente de malla, que es I2. Más, seguimos la dirección de la corriente y necesitamos el voltaje de mi resistencia de 5 kiloohmios. Entonces decimos que 5 kiloohmios que multiplica a mi corriente de malla que estamos analizando, que es la I1, menos la compartida, que es I3. Tenemos el voltaje de mis tres elementos, entonces igualamos a 0. Sumatoria de voltajes es igual a 0 en un circuito cerrado. Entonces vamos a multiplicar la resistencia por la corriente. Entonces decimos que 10 voltios más 2 kiloohmios de I1 menos 2 kiloohmios de I2 más 5 kiloohmios de I1 menos 5 kiloohmios de I3 igual a 0. Sumamos términos semejantes y decimos que 2 kiloohmios de I1 más 5 kiloohmios de I1 me va a dar, primero menos 10 voltios, más los 2 kiloohmios de I1 más los 5 kiloohmios de I1 me va a dar 7 kiloohmios más 7 kiloohmios de I1 menos los 2 kiloohmios de I2 menos los 5 kiloohmios de I3 igual a 0. Tenemos la ecuación de mi malla 1. Acá ya tenemos mencionada mi ecuación de la malla 1. Para el paso 2 vamos a extraer las ecuaciones de mi malla 2. En este caso vamos a seguir mi dirección de la corriente de malla. Entonces sé que me está entrando en este caso al terminal positivo de la fuente de voltaje. Entonces digo que 8 voltios positivo más mi voltaje, sigo el recorrido de mi corriente de malla, más el voltaje de mi resistencia de 3 kiloohmios. Entonces decimos que 3 kiloohmios que multiplica la corriente que estamos analizando, que es I2, menos mi corriente de malla compartida, que va a ser I3. Seguimos el recorrido de la corriente de malla y analizamos el voltaje de la resistencia de 2 kiloohmios, más 2 kiloohmios que multiplica la corriente de malla que estamos analizando, que es I2, menos la compartida, que va a ser I1.
Seguimos el recorrido de mi corriente de malla y llegamos a la resistencia de 1 kiloohmio. Entonces decimos más 1 kiloohmio, porque no está compartida, solo multiplica a la corriente I2, la corriente de malla. Y esto va a ser igual a 0. Tenemos el voltaje de mis 4 elementos de la malla. Entonces ahora vamos a multiplicar las resistencias por las corrientes. Entonces decimos 8 voltios más 3 kiloohmios que multiplica I2 menos los 3 kiloohmios que multiplica I3 más 2 kiloohmios que multiplica I2 menos los 2 kiloohmios que multiplica I1 más 1 kiloohmio que multiplica I2 igual a 0. Sumamos términos semejantes, entonces decimos que la I1 menos 2 kiloohmios de 1, los 8 voltios, menos los 2 kiloohmios de I1, más los de I2. Entonces decimos 3 kiloohmios de I2 más 2 kiloohmios de I2 son 5 kiloohmios más 1 más 6 kiloohmios de I2 menos 3 kiloohmios de I3 va a ser igual a 0. Y tenemos mi ecuación de mi malla 2. Acá ya tenemos planteada la ecuación de la malla 2. En el paso 3 vamos a extraer la ecuación de la malla 3. En este caso no podemos sumar voltajes porque no tenemos el voltaje de mi fuente de corriente. Para poder sumar voltaje acá tengo que tener el voltaje de esta fuente de corriente, pero en este caso lo necesitamos. ¿Por qué? Porque si tenemos una corriente que me está pasando por esta malla, yo puedo identificar el valor de mi corriente I3, pero tengo que mirar qué dirección está con la fuente de corriente de 2 amperios. Entonces seguimos el recorrido de mi I3, sé que está tomando este recorrido. Entonces sé que mi recorrido de I3 está a favor de mi fuente de corriente de 2 amperios, entonces es positiva. Entonces puedo decir que I3 va a ser igual a 2 amperios, que va a ser mi ecuación 3. En el paso 4 vamos a solucionar mi sistema de ecuaciones. Tenemos un sistema de 3×3, pero en este valor de I3 ya lo tengo resuelto. Sé que I3 es igual a 2 amperios. Puedo reemplazar ese I3 en mis otras dos ecuaciones de acá, en mis otros dos I3 de acá. Y llego a un sistema de ecuaciones de 2×2, que es el que está acá. Para este caso puedo utilizar cualquiera de los 4 métodos que vimos en el módulo 1. Y llegamos a la conclusión de que I1 es igual a 1.89 amperios y I2 es igual a 1.63 amperios, resolviendo el sistema de ecuaciones. Muchas gracias, nos veremos en una próxima lección.